Aprender a aprender. ¿Quiere aprender de forma que le vaya bien en los exámenes y en el semestre y en la carrera? ¿Quiere mejorar las técnicas de estudio para que con menos esfuerzo logre un mayor aprendizaje? Porque obtener buenos resultados sin estudiar no es una realidad. Vea usted que a las 24 horas se ha olvidado el 80% de lo que vivió durante una clase. El 80%. Entonces, vea usted que si se estudia solo antes de un examen, por ejemplo, eso no sirve para nada. No hay un verdadero aprendizaje. Hay una retentiva temporal, presenta el examen como que, como lo acabo de leer, como que se acuerde y como que pasa el examen, pero 24 horas después no se acuerda. Y en su vida profesional, pues menos todavía. Entonces, estudiar antes de un examen, ¿para qué le sirve? A salir y a hacer malas actuaciones, a dejar morir la gente, a dejar que las personas tengan más lesiones porque no tiene el aprendizaje, porque solamente se limitó a pasar los exámenes. Entonces, hay necesidad de saber cómo se hace para pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, de forma que esos aprendizajes que usted necesita estén en su mente cuando usted esté ante un paciente. Los tenga ahí, los pueda ejercer, le sirvan para ser un excelente tecnólogo o profesional. Se define aprendizaje como cambio a partir de la experiencia. Cambio. No es obtener unos conocimientos temporales que le sirven para presentar un examen y que después se olvidan. Eso no es aprendizaje. El aprendizaje implica que hay un cambio en sus pensamientos, emociones o conductas de forma permanente. Y esto se logra mediante cuatro procesos que son recepción, comprensión, retención y repaso que vamos a ver durante esta clase. Recepción. Factores ambientales. Es mejor estudiar siempre en el mismo lugar porque el organismo se habitúa a que cuando uno está ahí es porque está estudiando y hay una disposición psicológica a estudiar y a aprender. Con una adecuada temperatura para no estar incómodo por el excesivo calor o frío, con una adecuada iluminación para que los ojos no se cansen, con una adecuada ventilación porque el cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno y entonces si falta oxígeno no funciona bien y no aprende adecuadamente. Y un mobiliario adecuado para que la postura sea cómoda y no haya excesivo cansancio muscular que lleva a que la persona rápidamente diga, no, yo como que estoy cansado, no, me voy a ir a hacer otra cosa, yo ya estudié mucho por el cansancio muscular. Sin ruido o con una música suave instrumental que le permita concentrarse. Si hay excesivo ruido o si la música es esa que a usted le gusta para ponerse a bailar, entonces se pone a bailar o se pone a cantar y no se concentra en el estudio. Sueño, duerma un rato y después continúe o tome un poquito de café. Se ha encontrado que el café realmente es útil para las personas desde que no sea en exceso. 2 o 3 tazas de café en el día es apropiado. Postura adecuada, por lo que habíamos dicho. A este joven, dentro de poco tiempo, va a sentir cansancio en la espalda y en otras regiones del cuerpo. Es imposible que esté ahí 4 o 5 horas leyendo tranquilamente. Este sobreesfuerzo muscular le va a exigir descansar más de lo que podría hacer si tuviera una postura adecuada.
Se considera entonces que lo ideal es que haya una leve inclinación hacia atrás de la espalda apoyada sobre el espaldar con un apoyo en la curvatura lumbar, codos no a 90 grados, sino un poquito más extendidos, sin que haya una presión excesiva sobre la región poplitea detrás de las rodillas, con los pies sobre el suelo y opcionalmente un apoyapiés. La pantalla debe estar inclinada hacia atrás a un mínimo de 65 centímetros, mínimo. Esas distancias de 30 a 20 centímetros cansan los ojos. Estos ojos deben estar a nivel de la parte superior de la pantalla sin que haya un deslumbramiento, es decir, una luz fuerte que venga detrás de la pantalla hasta los ojos de uno, porque entonces automáticamente se cierran las pupilas y no se ve bien y hay mayor cansancio. Además está la ley 20-20. Cada 20 minutos mirar unos 20 segundos hacia el infinito para poder descansar. Parpadear a menudo. ¿Por qué? Cuando la persona está muy concentrada estudiando, inconscientemente parpadea menos, se puede secar la conjuntiva y comienza a tener ardor al estudiar. Factores psicológicos, motivación, planeación y concentración. La motivación es esencial. Defina sus objetivos. A corto plazo, ¿usted para qué estudia? Por ejemplo, para aprender los contenidos para el siguiente parcial. A mediano plazo, para los contenidos de la asignatura o del semestre. A largo plazo, para atender bien a alguien en un accidente, por ejemplo. Entonces, cuando usted esté estudiando, porque estudiar implica un esfuerzo, entonces debe pensar en esos objetivos. ¿Para qué es que me estoy esforzando yo? Y pensando en que yo quiero alcanzar esas metas, yo quiero tener estos contenidos y atender bien a las personas, incluso salvar vidas, entonces digo, no, pues con tal de lograr eso, voy a hacer el esfuerzo para estudiar, porque estudiar implica un esfuerzo que si uno no pone esos objetivos en su mente, a uno le da pereza y más bien vaya hacia otra cosa. Piensa en ellos al estudiar y prémese cada vez que los vaya alcanzando. Se aconseja realizar un sobreesfuerzo inicial para que le comience a ir muy bien al principio y éste lo motive a continuar de esta manera. En cambio, cuando la persona le va muy mal al principio, entonces ya es estudiando tratando de sobreponer esa mala nota, pero no es tan bueno. Planeación, ventajas. Ahorra tiempo y energía cuando usted planea las actividades. Crea un hábito que hace más fácil estudiar porque el organismo se habitúa a estudiar en ese mismo sitio, más o menos a esa misma hora, a esa costumbre, se habitúa y ya es más sencillo concentrarse y hacerlo. Para hacer una planeación adecuada, haga una lista de todas sus actividades. Defina cuánto tiempo requiere cada una y planifique cada semana. Usted al principio de la semana planifica toda la semana qué tiempo y cuánto le va a dedicar a diferentes actividades y trate de mantenerse en esa planeación en la medida de lo posible. Concentración. Vean ustedes que esta es una figura sobre concentración, que la persona comience a concentrarse, está a 30, 40 minutos bien concentrada, pero después va disminuyendo pues por el cansancio. Entonces lo ideal es estudiar 50 minutos y descansar 10. Si se desconcentra por pensar en otras actividades, estar preocupado, entonces haga autoacuerdos, es decir, anótelos en una hojita y diga, bueno, cuando termine de estudiar a tal hora, entonces voy a revisar y ver cómo organizo esas actividades. Si está fatigado, descanse un poco, tome un poco de café y defina el premio que se dará por el esfuerzo.
En relación con estas bebidas energizantes, puede ser, pero tomando solo un poco y solo de tanto en tanto. Es decir, si usted se toma un tercio de botellita, o sea, medio pocillo, por allá antes de un examen, una o dos veces por semana, está bien. Pero si usted se toma la botellita entera todos los días, eso ya es excesivo y comienza a hacerle daño. Principio esencial, solo se aprende aquello a lo que se pone atención y solo se puede poner atención a una sola cosa a la vez. Así, será importante concentrarse, será importante poner atención. Vean este muy interesante y muy agradable video sobre juegos mentales para que profundicen en la concentración, la atención, la memoria. Y ahí explican cómo realmente, aunque las personas piensan que le pueden poner atención a varias cosas al mismo tiempo, realmente no es así. Punto 2, comprensión, que incluye selección, es decir, identificar las ideas centrales y las ideas secundarias, porque uno no se puede aprender como una grabadora todos los sonidos o todas las ideas, pero si hace un esquema mental, ve cuáles son las ideas fundamentales y las ideas secundarias que se desprenden de estas, entonces si logra aprender las ideas y relacione estas ideas mediante mapas mentales. Un mapa mental es un gráfico que expresa ideas con dibujos y palabras clave, ambas cosas, dibujos y palabras clave, porque las palabras trabajan en el hemisferio izquierdo y las ideas se producen en el hemisferio derecho. De esta manera estamos trabajando con los dos hemisferios, o sea, con todo el cerebro. Y sus relaciones entre estas ideas y palabras clave mediante líneas. Y así queda en forma similar a como lo hace el cerebro. Mejora la capacidad de comprensión y por tanto el aprendizaje. Hay varios cursos en internet sobre mapas mentales, unos cortos, otros más largos, que fuera muy bueno que los hicieran. 7 reglas básicas para hacer un mapa mental. Primero, empiece en el centro de la hoja en blanco. Ponga ahí una imagen y la palabra clave de la idea principal. Utilice muchos colores para estimular el hemisferio derecho. Trace ramas que salgan de la imagen central y que se vayan adelgazando como las ramas de un árbol y que conectan las imágenes y palabras clave de esta idea central con las ideas secundarias. Trace líneas curvas en lugar de rectas, escriba una o dos palabras clave sobre cada línea y utilice todas las imágenes que pueda. Este es un ejemplo de mapa mental. En el centro se observa soluciones para el calentamiento global, hacer algo. Vean ustedes que están las letras y está la figura, el dibujo. Veamos el primero que sale arriba a la derecha, dice viajes, que se va dividiendo primero en viaje malo, avión, viaje bueno, puede ser en coche, pero si es mejor un coche híbrido o eléctrico, si van varios en el vehículo, si los neumáticos están bien inflados, pero es mejor todavía caminar, utilizar bicicleta o usar el transporte público. Después más abajo, cambiar a energía ecológica, etcétera. Entonces, de esa manera aparecen los dibujos, aparecen las letras de una forma organizada como hace el cerebro. Retención. Comprende asociación. ¿Qué se necesita es unir la información nueva entre sí y con lo que ya se sabe? Es decir, no datos sueltos, sino datos enlazados con la memoria que ya se tiene.
Por ejemplo, si se está trabajando asertividad, usted puede imaginarse antes su comunicación, cuándo ha sido asertiva y cuándo no, y hacia el futuro, en determinadas circunstancias, cómo sería ser asertivo. Entonces, se imagina usted siendo asertivo con otra persona y entonces ahí está uniendo ese recuerdo con el concepto. Entonces, no se queda un concepto vacío y suelto, sino amarrado a lo que usted ha vivido o puede vivir. Evocación. Lea la información, repítela sin mirar y compare lo recordado con la información. Es decir, la idea no es solo leer y hacer el mapa mental, sino también tratar de evocarlo, recordarlo sin tenerlo delante, porque esta evocación hace que se memorice y lo tenga usted ahí en su mente y lo puede utilizar tanto en el momento de un examen como en el momento de su práctica. Esto es muy importante. De esta manera se logra pasar la memoria de corto plazo a memoria a largo plazo, asociando y evocando. Repasemos entonces. Recepción, factores ambientales y factores psicológicos, especialmente la motivación. Comprensión, selección y organización de las ideas principales y secundarias. Retención, mediante la asociación con otros recuerdos y la evocación de lo aprendido. Y repaso. Importante, el repaso. Habíamos visto cómo lo aprendido rápidamente con las horas se va desapareciendo. Pero si la persona comienza a repasar, entonces la cantidad de información que ya se mantiene dentro de la mente va aumentando considerablemente. O sea que si usted tuvo una clase hoy, mañana puede tratar de repasarla, poner el mapa mental, todo lo que hemos visto, y después el fin de semana, y después el otro fin de semana, y luego antes del examen. Entonces, esta serie de repasos hace que aumente la cantidad de información en su mente. Por ejemplo, exámenes. Antes, recepción, comprensión, retención y repaso, como hemos visto. El día anterior repase. La noche anterior duerma lo suficiente, porque si se duerme muy poco, el cerebro está cansado y en el momento del examen puede no funcionarle como usted desea. El mismo día repase. Durante 3 veces. Primera leída. No se detengan mucho en ninguna pregunta. La que esté completamente seguro, contéstela. En la que tenga dudas, señale las opciones posibles. Y la que no sepa, déjela para después. Entonces es una sola leída de todo el examen. Segunda leída. Salte las ya contestadas. Revise y conteste si le es posible las dudosas. Mire las que no sabía por si ya se acuerda. Y tercera leída, conteste lo que falte. Después, el objetivo fundamental es aprender, no es sacar buenas notas. Entonces, los aciertos, revíselos para reforzar el conocimiento. Los errores, corríjalos en su mente para que pueda cambiar ese concepto y le sea después útil tanto para otro examen como para su vida normal. Si le fue bien, prémiese, y si le fue mal, reflexione. Venza el deseo de pensar siempre la culpa es del profesor y no hacer nada. En cambio, identifique en qué tuvo usted fallas y corríjalas. Recepción, comprensión, retención y repaso.
Yokoi Kenji es un colombo japonés que está viviendo en este momento en Colombia y que da una serie de conferencias acerca de las diferencias culturales entre Colombia y Japón. Una de estas se llama la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Tareas. Por favor, responda a las siguientes preguntas. Primera, ¿qué estaba haciendo mal al estudiar y desea mejorar? Segunda, ¿qué le llamó más la atención del video? Juegos mentales, presta atención. 3. Con base en el video de Yokoi Kenji escriba por qué la disciplina vence la inteligencia. Más o menos en una página en Word, interlineado sencillo, con una fuente Arial tamaño 12. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima clase.